¿Qué tal? Bienvenidos amigos de OK Club. El volantazo del presidente Pedro Sánchez sobre el Sáhara ha dejado boquiabiertos a todos, sin excepción, a los miembros de su propio gobierno, que se enteraron por la prensa de la carta de Sánchez al rey Mohamed, incluido su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a su partido, el Partido Socialista, a sus socios de gobierno, a Podemos, y a la oposición, empezando por el principal partido, el Partido Popular, con quien tampoco pactó absolutamente nada. El Sáhara ha sido durante 47 años una cuestión de política exterior consensuada, una cuestión de Estado, más allá de quien gobernara. Y de este asunto vamos a hablar con Abdullah Arabi, que es delegado en España del Frente Polisario. Señor Arabi, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a vosotros. ¿Qué le parece el cambio del presidente Sánchez? Bueno, es una postura realmente que, como ha dicho muy bien, que ha sorprendido a todo el mundo. Nosotros prácticamente dentro de esa ambigüedad también con la que se defendía la solución de la cuestión del Sáhara Occidental en el marco de las Naciones Unidas, con cierta ambigüedad, siempre hemos pedido claridad y esta decisión viene a confirmarnos lo que más o menos se sospechaba, que era intentar siempre acceder a esas pretensiones expansionistas de Marruecos que tiene en el territorio del Sáhara Occidental y se ha venido a consumar lo más preocupante, aparte de su contradicción con el derecho internacional y la ley internacional, es que también se ha hecho sin contar con un consenso que se ha roto, que siempre ha existido a nivel de la política exterior española en los últimos 46 años. ¿Les parece una traición del señor Sánchez? Es una reedición de la situación del año 75, por lo tanto, como se quiera definir esa situación, pues es una reedición de ella, por lo tanto, cada uno escoja el término que corresponde. Para nosotros, desde luego, es más de lo mismo y, por lo tanto, pone a España como Estado en una situación complicadísima porque lejos de asumir esa responsabilidad política y jurídica que tiene con el pueblo saharaui y con el territorio del Sáhara Occidental, pues lo aleja no solo de ese escenario, sino también que rompe un consenso que siempre ha caracterizado las fuerzas políticas a nivel de España, las que se han alternado en el poder durante estos últimos 46 años, y la sociedad española ampliamente solidaria con el pueblo saharaui la dejas también sin tenerla en cuenta y con lo cual se autoexcluye automáticamente de cualquier opción, no solo ya para buscar una mediación entre las partes, el Frente Polisario y Marruecos, sino en cualquier apoyo que pueda dar a los esfuerzos del actual enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas, el señor de Mistura, y sinceramente complica su papel como mediador en este conflicto que está llamado a solucionarlo dentro de los esfuerzos de las Naciones Unidas, pero con el apoyo incondicional de los países influyentes, entre ellos España. Usted leería la carta, como la hemos leído todos, por la prensa, la carta del presidente Sánchez al rey Mohamed. ¿Muestra sumisión Sánchez en esa carta a Mohamed? La carta que hemos podido leer, creo que la ha leído todo el mundo. Yo creo que se aleja mucho de la literatura diplomática y de los procedimientos protocolarios y nos ha llamado la atención la forma en que estaba redactada. Y luego creo que el ministro en su comparecencia ayer en sede parlamentaria reconoció que es una tradición del francés y con lo cual no sabemos si el original realmente está en francés y ese original no lo hemos visto y por lo tanto solo podemos decir que realmente las formas no son las adecuadas en el procedimiento diplomático, pero tampoco lo es en el sentido de que una relación bilateral, que una parte la infiltre, pues eso realmente demuestra cómo es esa parte. Yo creo que puede ser cualquier cosa menos un socio fiable y necesario para una buena vecindad. ¿Se refiere usted al hecho de que filtrara la Casa Real marroquí inmediatamente la carta? Pero le insisto, ¿a usted le parece que el tono, y por lo que publicamos en OK Diario hoy mismo, parece que la redactó personalmente el presidente Sánchez sin contar ni siquiera con su gabinete? ¿Le parece que hay un cierto aire de sumisión de Sánchez a Mohamed? Nosotros entendemos que la decisión tomada por el gobierno español responde a una presión que Marruecos venía ejerciendo permanentemente en los últimos meses para condicionar el posicionamiento del gobierno de España con respecto al Sáhara Occidental
y entendemos que este es un peaje que ha tenido que pagar para restablecer las relaciones entre los dos países. Nosotros, como Frente Polisario, no nos oponemos a que haya una buena vecindad entre Marruecos y España. Incluso pensamos que es necesaria, pero sí que lo que nosotros no entendemos ni vamos a aceptar nunca es que se haga como se ha hecho, sacrificando al pueblo saharaui y sobre todo en contra de sus legítimas aspiraciones a la autodeterminación e independencia. ¿España cede a un chantaje o el presidente Sánchez cede al final a un chantaje, a esa presión que usted viene produciéndose desde hace mucho tiempo para que ceda? Partiendo de que Marruecos siempre ha intentado, con todos los fenómenos de la inmigración, las armas de presión que ejerce, como hemos visto en Canarias, en las Islas Canarias y en Ceuta y Melilla, yo creo que esa es una presión y desde luego responder a ese chantaje pues es ceder ante esa presión y no entendemos que este es el peaje que se ha pagado. Marruecos en estas cosas, por su experiencia, siempre ve debilidad o siempre lo interpreta como una debilidad del contrario, ¿verdad? De todas formas, nosotros pensamos que si esto se ha hecho pensando en que se van a resolver los problemas que afectan a las relaciones entre España y Marruecos, creemos que el enfoque es erróneo. Creemos que la visión estratégica hacia la zona del norte de África como vital, de vital importancia para los intereses de España no se ha tenido en cuenta, porque los mejores intereses que puede garantizar España son aquellos que trabajen, primero, por una buena vecindad, respeto mutuo y sobre todo una estabilidad y paz en el norte de África. Y esa estabilidad y paz pasa por solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, pero no de cualquier manera, sino sobre la base de la naturaleza política y jurídica, que es un proceso de descolonización donde España sigue siendo la potencia administradora y tiene que actuar en consecuencia. Y luego están dos países, Marruecos por un lado y Argelia por otro, y entendemos, por lo que hemos visto también con la llamada consulta del embajador de Argelia, con lo cual ha intentado solucionar una crisis, pero ha generado otras 2 o 3 crisis más. Argelia no va a abandonar al pueblo saharaui, por mucho que el gobierno español diga, bueno, el negocio del gas, ya veremos lo que hace, aunque ahora se muestre ofendido retirando al embajador. Eh, Argelia no va a abandonar al pueblo saharaui. Yo creo que es un análisis muy simplista el que se indica en ese sentido y nosotros a Argelia la juzgamos por la trayectoria de 46 años. Creo que ha estado al lado de las reivindicaciones históricas del pueblo saharaui y del Frente Polisario y por lo tanto es un país que ha demostrado fiabilidad, confianza, seriedad y compromiso de política exterior en cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental porque forma parte de sus principios básicos de política exterior. Aún así, Argelia es un país serio, creíble en sus relaciones económicas y sus relaciones internacionales y en ese sentido las consecuencias de esta decisión con respecto a los dos países la tienen que explicar los dos países. Nosotros simplemente podemos certificar y reiterar el que Argelia tiene un compromiso inamovible y sobre todo que no ha cambiado en los últimos 46 años y tenemos toda la seguridad y la certeza de que va a continuar así. Y mientras la represión sigue, ¿va a incrementarse, cree usted, la represión contra el pueblo saharaui? ¿Va a incrementarse con el cambio de Sánchez? Marruecos va a decir, si me permite, como decimos aquí en España, ancha es Castilla. ¿Sánchez se hace de alguna forma cómplice de esa represión con este posicionamiento nuevo? Yo creo que los países europeos y los países demócratas en general y que apuestan por los derechos humanos fundamentalmente, más allá ya de los intereses económicos y los intereses de vecindad, creo que tiene que prevalecer el respeto de los derechos humanos. Desde luego en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos no se respetan los derechos humanos. Observadores españoles de todos los cargos parlamentarios, concejales, alcaldesas, alcaldeses de la sociedad civil han tratado de visitar a los activistas saharauis en la parte ocupada y se les ha impedido el acceso y eso demuestra que Marruecos está ocultando esas violaciones de derechos humanos y por lo tanto una decisión de este calibre a un país como Marruecos que viola sistemáticamente los derechos humanos, que margina al pueblo saharaui en la parte ocupada, es darle una carta blanca para seguir, desde luego, incrementando esa represión y esas violaciones de derechos humanos, lo cual se contradice con ese vector
de derechos humanos que dicen que caracteriza la política exterior española. Marruecos jamás va a aceptar un referéndum, el referéndum que exige la ONU, ¿cree usted? Nosotros entendemos, y creo que en ello nos asiste el derecho internacional, que estamos ante una cuestión de descolonización inacabado, donde España es la potencia administradora, España es una potencia ocupante, y el pueblo saharaui tiene que decidir su futuro mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Por eso, en la literatura de las Naciones Unidas y en la cuarta comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas está presente el tema del Sáhara Occidental desde los años 60. Para que ese referéndum de autodeterminación no se celebre, primero se tiene que dar carpetazo al asunto del Sáhara Occidental en el marco de la Asamblea General de la Cuarta Comisión encargada de la descolonización, y segundo, se tiene que imponer una solución única y exclusivamente la que defiende Marruecos, que es la autonomía del territorio del Sáhara Occidental dentro de Marruecos. El apostar por la autonomía estaría reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Recientemente, las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han reiterado que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos países distintos y separados, y no puede ser objeto el territorio del Sáhara Occidental a ningún acuerdo económico entre la Unión Europea y Marruecos, y mucho menos entre España y Marruecos. Lo que ha hecho el gobierno de España es saltarse toda esta legalidad internacional y todo este derecho internacional y apostar y situarse al lado de una potencia ocupante, invasora, agresora, que es Marruecos, y sobre todo que viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo saharaui. Ustedes jamás aceptarán la solución de la autonomía dentro de la soberanía de Marruecos. Jamás. Dentro de un referéndum de autodeterminación en el que se incluye la opción que defendemos, la independencia, y se decida el pueblo saharaui libremente entre una u otra, no tenemos ningún inconveniente. Pero tiene que estar la otra opción de la independencia. Y eso es un referéndum de autodeterminación y finalización de un proceso de descolonización inacabado. Lo que no se puede imponer es una opción que se contradice con el derecho internacional al pueblo saharaui, porque Marruecos es muy importante y tenemos intereses económicos con él. Nosotros contra eso no tenemos nada. Lo que tenemos en contra es contra que se imponga una solución al margen del derecho internacional, y por lo tanto lo que ha hecho el gobierno español es intentar imponer y situarse al lado de la parte ocupante, y sobre todo con eso se autoexcluye de cualquier posibilidad de mediación y complica el trabajo de las Naciones Unidas para buscar una solución dentro del marco del derecho internacional. El problema ha sido siempre el famoso censo, si me permite. No han pasado 50 años, claro. Hubo un primer censo, el que tenía España, Minurso hizo otro. ¿Cómo hacer un censo que resulte creíble y representativo de la realidad actual para poder celebrar ese referéndum? ¿Qué proponen ustedes? Hemos escuchado mucho ese planteamiento, pero le digo que en el 2007, en el 2008 prácticamente, las Naciones Unidas, a través de una comisión de identificación encargada de la actualización de ese censo, ya tiene un cuerpo electoral preparado para participar en ese referéndum de autodeterminación, y está en manos de las Naciones Unidas. Y por eso Marruecos, cuando analiza ese censo y ve que la inmensa mayoría son saharauis y votarían por su independencia, entonces propone la opción de la autonomía como alternativa a ese plan de paz que contemplaba la celebración de un referéndum con la opción de la independencia. Pero eso no es verdad. Realmente las Naciones Unidas, si mañana se acepta la celebración del referéndum de autodeterminación, están las herramientas y los mecanismos sobre la mesa como para celebrarlo al día siguiente. Pero realmente intentan confundir y tergiversar la realidad para decir que ese referéndum de autodeterminación es imposible de realizar y que lo único que queda es la opción de la autonomía dentro de Marruecos, con lo cual eso no es cierto, no se corresponde con la realidad y está en manos de las Naciones Unidas, y por eso hay una misión de las Naciones Unidas encargada para la celebración de un referéndum desde el año 91, pero no le han dejado hacer su trabajo, se lo ha impedido Marruecos, y sobre todo ha habido una inacción inasumible e inaceptable por parte de la comunidad internacional, y lo que no entendemos es que por qué España, que intenta reaccionar ahora, no lo hizo antes para intentar imponer esa legalidad internacional como solución al territorio del Sáhara Occidental. ¿Se ha reunido en el ministerio con alguien? ¿Le ha llamado el ministro? No sé cuál es su interlocución habitual con el ministerio. ¿Alguien que le haya llamado y le haya dicho, pues mire usted, pasa esto, señor Arabi, vamos a hacer esto, estamos haciendo esto? ¿Algo?
No, nada, no nos han avisado si es antes, no nos han avisado. Después hemos intercambiado llamadas, impresiones y más o menos es el mismo lenguaje y discurso que ayer presenciamos en sede parlamentaria por parte del ministro, que ellos no han cambiado nada, con lo cual, si no han cambiado nada, no entiendo por qué genera tanto revuelo y por lo tanto ellos se mantienen en que no ha cambiado nada cuando realmente es un giro de 180 grados y sobre todo con nosotros no se ha hablado, no se ha consultado, tampoco lo esperábamos, pero sobre todo que no se ha hecho de una manera de un gobierno que realmente tiene un interés real en solucionar una situación, que yo creo que nosotros somos muy generosos y sobre todo muy respetuosos con cualquier alternativa que se pueda plantear. Siempre opinamos, damos nuestro punto de vista. Nosotros, nuestro cometido como Frente Polisario es representar al pueblo saharaui hasta que culmine su proceso de autodeterminación. Y defendemos la opción de la independencia, pero no podemos hablar en nombre del pueblo saharaui. Es el pueblo saharaui el que tiene que hablar. Igual que nosotros como Frente Polisario no podemos hablar en nombre del pueblo saharaui, creo que España tampoco tiene el derecho de hablar en nombre del pueblo saharaui para proponer una solución sin pasar, pues por lo menos consultarla con el pueblo saharaui. Y esto es lo que la sociedad española, los partidos políticos no entienden, porque realmente es un tema muy delicado a nivel de España. Gozan con una simpatía enorme, con una solidaridad enorme y sobre todo con un compromiso y consenso que siempre ha caracterizado la política exterior española, y esto viene a romper con esa dinámica y es lo que nos asombra en ese sentido. Esa interlocución habitual suya es con dirección general, gabinete del ministro. El propio ministro me dice no le ha llamado, no le ha dicho nada. No, nosotros tenemos la interlocución con la dirección general, con la que siempre tenemos una interlocución abierta, directa, y el problema no es la interlocución, sino que realmente entendemos que es una decisión errónea, rompe ese consenso y se contradice con lo que se pronuncia públicamente, que es apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar una solución, pero realmente esto es apostar por lo que defiende Marruecos y no por una solución en el marco de las Naciones Unidas. ¿Les decepciona especialmente que este cambio se produzca con un gobierno de PSOE y Podemos? Nosotros tenemos una interlocución con todos los partidos políticos y con los gobiernos que se han alternado en el poder. Siempre es verdad que uno de los partidos es la primera vez que entra en el gobierno, pero con los gobiernos socialistas pues siempre han sido más propensos a no aguantar la presión de Marruecos, y esa es una realidad y no tenemos ningún problema en decirlo. O sea, que siempre ha sido más propensos a aceptar la presión por parte de Marruecos. ¿Se refiere usted a aceptarla, los del PSOE, o a no aceptar la presión de Marruecos? Que no lo he entendido, perdón. No, que en los gobiernos que se han alternado en el poder hasta ahora, hablando de los dos partidos mayoritarios, que es que siempre sí, el gobierno del Partido Socialista ha sido propenso a aceptar, a ceder ante la presión de Marruecos. Ajá. ¿Sienten que ha traicionado el PSOE a sus votantes? En el último programa de las últimas elecciones reiteraba la solución de la ONU, el referéndum de autodeterminación, y ahora nos encontramos con esto. ¿Creen que ha traicionado el PSOE a sus votantes? Desde luego, lo que está recogido en su último programa electoral no tiene nada que ver con la decisión que acaba de tomar. Por lo tanto, eso es contradictorio. O sea, que eso ir en contra de su propio programa electoral, y eso lo que explica es que hay mucho malestar y en el seno del Partido Socialista, porque hay una base realmente muy solidaria con el pueblo saharaui, y nosotros estamos recibiendo pues esas muestras de incomprensión y sobre todo que no entienden este giro a qué se debe. Realmente se contradice, he dicho, con un consenso amplio, pero también con ese programa electoral del último congreso del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y les decepciona Podemos? ¿Perdón? Les decepciona Podemos, que forma parte del gobierno y por tanto tiene que hacerse solidariamente corresponsable de esta decisión, aunque no la comparta. Bueno,
reacciones que hemos escuchado es en contra de esa decisión y es lo que hemos visto y lo que nos han trasladado y realmente van en esa dirección que es acorde a sus planteamientos hasta ahora. Y irán a más allá o eso, ya veremos con el desarrollo de los acontecimientos, pero por ahora, por lo menos, y en sede parlamentaria también han expresado su oposición a esta decisión. ¿Ha podido hablar usted con algún miembro del gobierno o con algún representante de Podemos para saber qué van a hacer? Por ahora nos han trasladado ese posicionamiento que están expresando públicamente y es lo que tenemos por ahora como postura y de aquí al futuro ya veremos cómo se irán desarrollando los acontecimientos. El caso de Brahim Gali, cuando vino a España, ¿cree usted que ha sido también determinante que Marruecos nos ha pasado factura por aquello? Yo creo que no, y verlo así también me parece una visión muy simplista y sobre todo no concuerda con la realidad. El caso de Brahim Gali es el presidente del Estado saharaui, secretario general del Frente Polisario, y ha sido acogido por una cuestión meramente humanitaria. Y eso fue en abril del 2021. Las pateras empezaron a llegar a las Islas Canarias desde diciembre del 2020. Y el chantaje de Marruecos es de hace muchos años, no es nada reciente. Eso ha sido una constancia en lo que son las relaciones bilaterales. Lo que ha hecho la presencia de nuestro presidente aquí es aprovechar a Marruecos, instrumentar y agravar esa presión hacia el gobierno de España para intentar condicionar su posicionamiento con respecto al Sáhara Occidental. El trasfondo de todo esto es condicionar la postura del gobierno de España, que al final es la que ha logrado mediante esta decisión reciente. Aquí se está investigando en un juzgado la llegada de Brahim Gali. ¿Fue el presidente Sánchez quien autorizó la llegada a España del presidente Gali? Esa investigación a nosotros como Frente Polisario no nos afecta porque realmente es como ha entrado y eso, entendemos que eso lo tiene que dirimir la justicia española. Nosotros, como siempre hemos demostrado, tenemos un respeto total por la justicia española, creo que lo hemos demostrado, y en el momento en que nuestro presidente se le ha pedido declarar, lo ha hecho y las querellas se han archivado. Y esto pues tendrá que ser la justicia española la que se pronuncie al respecto. Nosotros tenemos un respeto total por la justicia y siempre lo hemos demostrado porque somos un pueblo que lucha por la justicia y no podemos tener más que ese compromiso con la justicia. ¿Usted mantuvo conversaciones con la ministra Laya antes de que viniera? No, ese ha sido un tema entre Argelia y España, nosotros no hemos participado. Ajá. ¿Cree que con un cambio de gobierno en España, con el Partido Popular, se volvería a la situación anterior? Es decir, a lo que ha sido la posición de España siempre, referéndum de autodeterminación, marco de la ONU. Eso nosotros siempre deseamos que el marco de la postura consensuada a nivel de España sea siempre la que lleve cualquier partido que llegue a gobernar. Es nuestro deseo y siempre trabajamos con los partidos políticos, independientemente de quién está gobernando o no, para mantener ese consenso y sobre todo esa visión que tiene toda España como Estado y tratamos de que se cumpla y que se lleve a cabo en la práctica. Aún así, yo creo que es posible tener esa postura sobre la cuestión del Sáhara Occidental y a la par tener unas relaciones de buena vecindad con Marruecos y tratar de buscar los intereses comunes entre los dos países. Lo que sí sabemos y estamos convencidos de ello, Marruecos no va a permitir una buena vecindad ni un entendimiento con ningún gobierno, sino es a costa de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. Marruecos solo quiere una anexión pura y dura. Me decía hace unos días el señor Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, el señor Dezcayar, perdón, ex embajador de España en Marruecos y exdirector del CNI, decía, Marruecos solo quiere una anexión pura y dura, como Rusia en Crimea, del Sáhara. ¿Está usted de acuerdo? Son personas que hablan con conocimiento de causa, por lo tanto hay que hacerles caso. Abdullah Arabi, delegado en España del Frente Polisario, muchas gracias por haber atendido a OK Diario. Un placer, muchas gracias a vosotros, de verdad.
Y gracias también a ustedes por vernos.